Buenas tardes. En el día de hoy vamos a empezar con un tema eh, bastante importante porque es la base de todo lo que se va a ver después, o de algunas cosas que vamos a estar viendo. Un tema un poco que tiene bastante, o sea, vamos a adaptar 2 o 3 clases de este tema, pero va a estar desglosado, ¿no? Y la cinemática, ¿no? En el módulo que nosotros vamos a ver, hay una serie de actividades que facilitan eh, un poco lo que es podríamos decir que el estudio de la cinemática. Hay algunas situaciones problemáticas reales que buscan más que todo llevar lo que vamos a dar a la parte más contextual. Por ejemplo, observar algunas medidas, algunos sitios, verificar en qué, en qué coordenada está, cosas así, ¿no? Que son bastante utilizadas en la vida cotidiana. Entonces, es bastante, ¿verdad?, necesario que empecemos con eso. Bueno, ¿qué es la cinemática primero que todo, no? Es una rama de la física que estudia el movimiento. A ver, ¿qué me llegó? Okay. Que estudia más que todo el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo. Entonces, es importante que eh, se diferencien de algunas otras ramas de la física, porque también hay ramas de la física que dicen que estudian el movimiento, pero, o sea, cada uno tiene su... Buenas tardes. Cada una tiene su campo, ¿no? Entonces, la cinemática es una rama de física que estudia el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria en función del tiempo. Entonces, tiene que ver con el tiempo. Es importante, ¿verdad?, que reiteremos que sin tomar en cuenta el origen de las fuerzas que lo motivan. O sea, solo nos vamos a enfocar en eso, en el movimiento de los objetos sólidos y su trayectoria. Entonces, para eso se toma en consideración la velocidad, que es el cambio en el desplazamiento por unidad de tiempo. O sea, si un objeto está en una posición y al transcurrir cierta cantidad de tiempo el objeto cambia, ¿verdad? Entonces ese es el cambio. A ese cambio de desplazamiento por una unidad de tiempo se le llama velocidad. Buenas tardes. Bueno, no hay señal casi, no se escucha. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Entonces continuamos con el estudio de la cinemática, ¿no? Vemos que hay muchas situaciones que podemos representar con esto y por eso les menciono lo de algunas actividades introductorias que están en el módulo que vamos a ver a continuación. Entonces, antes de eso, vamos a ver un poco algunas personas que hablaron sobre el término cinemática, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a buscar, ¿verdad? O a tratar de explicar cómo se puede afirmar que un objeto se mueve, cómo un objeto cuando cambia de posición se mueve. ¿De qué manera podemos caracterizar el movimiento de un objeto? ¿Verdad? Entonces, en el estudio de la física en el tiempo,
la cinemática tuvo diferentes definiciones, ¿verdad? Desde el inicio hasta los últimos, hasta los años más modernos, o sea, la física moderna. Entonces, en 1605, Galileo Galilei expone los estudios del movimiento de caída libre, ¿verdad? Ese fue iniciamos por allí. Luego, en 1643, Evangelista Torricelli define los estudios de la geometría del movimiento, ¿verdad? Entonces son términos bastante elevados y que se dieron hace más de 500 años. Más de 500 años, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que lo ubiquemos en el tiempo. Bueno, bueno. Me van escribiendo su nombre en el chat para irlos agregando a la lista de... Yo los voy revisando. Entonces, en 1700, Pierre Varignon define la noción de aceleración y de velocidad instantánea, ¿verdad? Términos importantes que son parte fundamental aceleración. Ok. Bienvenido, Ezequiel. Y esto, luego en 1742, James Bernoulli define el concepto de centro instantáneo de rotación. Términos, ¿verdad?, complejos también que se utilizan en la cinemática. En 1820 se delimita el vocablo cinemática y en su lugar en el campo de la mecánica. Entonces se le da su lugar, se define, se delimita, porque con el tiempo van apareciendo nuevas ciencias o nuevas divisiones de la física, con algunos descubrimientos surgen nuevas cosas. Entonces, en 1905, Albert Einstein muestra sus estudios acerca de la cinemática relativista, ¿verdad? De la teoría de la relatividad, que es una de las más conocidas. En la actividad introductoria que vamos a ver allí, ¿verdad? Nos vamos a poner un poquito a pensar. Vamos a hacer una serie de preguntas y ustedes van a responder con la figura que vemos allí, porque esa figura está en el módulo también. Entonces, para ir viendo, ¿verdad? Dice, la siguiente figura muestra un escaparate donde se encuentran algunos objetos. Escribe en el cuadro, se hace una indicación allí, pero lo que la ubicación de cada uno de los objetos. Considere la distancia de cada uno, de cada marca es 10 centímetros. Entonces, si yo pregunto, ¿cuál es la distancia del carrito a la muñeca, por ejemplo? Entonces, del carrito a la muñeca, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál sería la distancia del carrito, desde el carrito hasta la muñeca? Profe, Dígame. 80 centímetros. 80. Vamos a verificarlo, ¿verdad? El carrito, él está
o sea, no al inicio, sino 10 centímetros, porque dice que la distancia entre cada rayo son 10 centímetros. Entonces, él está en la segunda rayita. Desde allí a la siguiente son 10, a la llave son 20, ¿verdad? A la siguiente son 30, 40, 50, 60 hasta el siguiente, hasta la siguiente figurita, que es como un juguete, una cosa de esa que usan los médicos, ¿no? Y hasta la muñeca serían 70, ¿verdad? Desde el carrito. Ahora, si yo les pregunto, desde el origen hasta las muñecas, ¿cuánto serían? Ahí sí serían 80, lo que dijo la compañera. Ahora, desde la llave hasta las muñecas, ¿cuántas serían? ¿Cuál es la distancia? ¿50 centímetros, profesor? Bueno, vamos a verificar, ¿verdad? De, del carrito a la muñeca habían 70 y del carrito a la llave hay 20, así que son 50. Perfecto, ¿verdad? Entonces, ahora si de repente nosotros decimos, bueno, ese es un reloj, parece al final, desde la llave hasta el reloj, ¿cuánta o cuál es la distancia que hay desde la llave hasta el reloj? ¿100, profe? Sí, bueno, vamos a verificar, ¿verdad? Porque 10, ¿verdad? Son 100. Perfecto, entonces, desde la llave hasta el reloj son 100. Entonces, cosas así nos van a indicar que los objetos, ¿verdad? Cambian de posición. Puede ser que de repente el carrito se mueva, queda en la siguiente rayita en un periodo de tiempo y eso dice que hubo un cambio de posición, ¿verdad? Entonces, todo eso se relaciona eh, con o sea, dependiendo de lo que uno quiera preguntar o lo que quiera que el estudiante sepa, les va a preguntar. De repente, si yo les pregunto, bueno, considere que la primera rayita es el origen, 0, y entonces diga en qué posición está cada objeto, ¿verdad? Desde el 0. Entonces, el carrito estaría a 10 centímetros, la llave estaría a 30 porque es desde el 0. Y así sucesivamente. Entonces, cambiaría un poquito la posición que se ve allí, ¿verdad? Entre cada objeto. Eso sería, ¿verdad? Si nosotros decimos que la primera rayita es el origen, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay que especificarse eh, para que el estudiante de verdad haga las cosas correctas porque hay que darle la indicación correcta. Entonces vamos a seguir. Vamos a seguir con un poco de esto. Entonces, es importante, bueno, la revisión del taller que está allí es una actividad introductoria que tiene como fin eh, ver un poco dónde está ubicado, porque es que a veces con la impresión como que no se ve muy claro, o sea, no se ubica dónde está cada punto que le piden allí, ¿verdad? Entonces, eh, entonces, por eso nos preguntan por qué sabemos o cómo sabemos que un objeto se mueve, ¿verdad? Entonces, ahí es que viene el término desplazamiento, ¿verdad? Eh, Podemos saber que un cuerpo está en movimiento si su posición cambia, ¿verdad? En una unidad de tiempo.
en la situación anterior que vimos, ¿verdad? Podemos definir, ¿verdad? Que un cuerpo se mueve cuando cambia de posición. Y el cambio se llama desplazamiento. Ya no será cambio de posición, sino desplazamiento de una posición a otra. Cuando un cuerpo se mueve de una posición a otra, es un desplazamiento que ocurre, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento es un vector que va de la posición inicial a la posición final, ¿verdad? Entonces, esa posición se puede escribir, o el vector se puede representar de muchas maneras. Entonces, el desplazamiento siempre tiene una parte o un lado inicial, posición final, ¿verdad? Por eso es que de repente en algunos problemas a veces le dan una posición final y una posición inicial para que usted saque el desplazamiento, ¿no? Entonces usted le resta la posición final menos a la inicial y así sucesivamente. Entonces, eh, por eso siempre se recalca que hay una fórmula y cuando yo represento el desplazamiento tengo que poner la posición final, la posición inicial. Entonces ahora vamos a estar, todos tienen el módulo ahorita, los dos tienen el módulo ahorita, a mano. Yo todavía no, profe. Ok. Está listo. Bueno, vamos a ver cómo. Bueno, bueno, como aquí ya tenemos que, bueno, estamos hablando vamos a definir esto y después le voy a hacer algunos ejemplos para una guía de lo que aparece en el módulo, ¿verdad? Entonces, el desplazamiento es un vector que va de la posición inicial, una posición inicial, hasta la posición final, una posición nueva. Eso es en términos del tiempo. Y se denota de la siguiente manera. Puede ser así delta R, RF menos RI, como está allí, que quiere decir, o es la notación del desplazamiento. Porque como lo utilizan allí, bueno, vamos a utilizarlo así como está en el módulo, para no cambiar las cosas. Entonces, también es importante que tengamos en cuenta otro término que es la velocidad media. Cuando los objetos se mueven, no lo hacen de forma instantánea, ¿verdad? Entonces, sino que gastan un tiempo en poder hacerlo. Algunos movimientos son más rápidos que otros y por eso, o sea, el tiempo varía dependiendo de cada movimiento. Y si te tiene el desplazamiento de un objeto y el tiempo que demoró, se puede calcular la velocidad media. Porque la velocidad media no es más que el desplazamiento entre el tiempo, pero dicho de otra forma es la variación de el desplazamiento de la posición con respecto a la variación del tiempo. Por ejemplo, si siempre que nosotros vemos esa simbología, ese símbolo se llama delta y es símbolo de, podríamos decir que, vamos a abrir una pizarra aquí. Bueno, esa simbología podríamos decir que se lleva o significa que hay una variación. Esa es variación. Siempre que se le pone variación a algo, se representa por esa letra, delta. Okay. Bueno, nosotros venimos primero hablando de lo que son el desplazamiento, ¿no? Desplazamiento. Desplazamiento, que es delta R igual
menos RI. Como es vector, se le coloca esto acá arriba. Velocidad media. ¿Verdad que se nota así? Es el desplazamiento entre el tiempo. Siempre que hay una variación, se le coloca este símbolo. Esto significa variación. Variación. Así que siempre que nosotros estamos trabajando con lo que es cinemática, vamos a estar siempre viendo estos términos aquí. Esa es la velocidad media, ¿verdad? Entonces, para ver ciertas cosas que están aquí en el módulo, necesitamos, ¿verdad?, tener claro que la velocidad media es, ¿verdad?, la interacción de desplazamiento en una unidad de tiempo, para que cambie de posición en una cierta unidad de tiempo. Siempre hay una actividad allí que a veces le cuesta más trabajo a los muchachos. ¿Por qué? Hay una tabla que marca una gráfica. Para hacer una gráfica, por ejemplo, aquí tengo tiempo, posición. Voy a explicarlo porque siempre es bueno que el trabajo como se desea, ¿no? Posición y tiempo. Posición está en metros. Entonces, aquí dice A, B, C. O sea, esos son, dije, una pista de carrera de 100 metros de longitud tiene marcas cada 10 metros. 5 estudiantes A, B, C, D y E salen de la línea de partida simultáneamente y registran las siguientes posiciones. Aquí está dado el tiempo y dice, bueno, a los 0 segundos, ¿en qué posición está cada uno? Bueno, a los 0 segundos todos están en 0. 0, 0 y 0. Bueno, a los 5 segundos, dice que el estudiante A está en 20, este está en 25, 30, 20 y 27. Luego, cuando pasan 10 segundos, el estudiante este está en 40, 45 este aquí, 45, 40 este, 45 y 42, ¿verdad? Bueno, esa es una parte de eso. Ahora, ¿qué sucede? Dice que usted debe ubicarlos en un diagrama que aparece allí, pero el diagrama que aparece allí está súper pequeño. El diagrama que aparece allí está así de esta forma. Bueno, no tan exacto, pero... Y está dividido así. A, B, C, D, E. E. Y entonces entonces lo que yo les digo es que no los coloquen así como está allí, sino que en hojas diferentes me ubiquen, por ejemplo. Vamos a decir que este es el estudiante A. Estudiante A.
el estudiante A tuvo, vamos a decir que tiempo 5, 10, 15, 20, 25, por ejemplo. 5, 10, 15, 20, 25. Este es el tiempo en segundos. Y acá está dado la posición. Y la posición está 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, ¿verdad? Entonces, como eso ahí está muy pequeño, ¿verdad? Te va a tomar los datos que aparecen allí del muchacho A, el corredor A. Dice, bueno, a los 0 segundos, él estaba en la meta, 0. Aquí. Dice que a los 5 segundos él estaba en 20, o sea, él estaba aquí. A los 10 segundos, él estaba en 40, aquí. A los 15 segundos, o sea, acá él estaba en 65, o sea que aquí en la mitad. Bueno, por aquí. Aquí. Luego dice que a los 20 segundos, él estaba en 55, o sea, acá. Estaba más alto aquí, pero volvió acá. Aquí. Y dice que a los 20 segundos, a los 25, está en 75, o sea que está por acá. Bueno, voy a trazar mi gráfica. Trazo así. 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 Entonces, más o menos así, ¿verdad? Eso. Entonces, y entonces de esa forma, ellos están, o sea, se puede representar mejor y se puede leer mejor la gráfica si se hace uno por uno. Entonces, a ustedes les quedarían, ¿qué les quedaría? Esa es una actividad, el estudiante B, el estudiante C, el D y el E. O sea, son 4 gráficas. 4 gráficas. Representadas así. Esto, aquí nosotros estamos haciendo o utilizando la cinemática, estamos utilizando la posición, el tiempo. Bueno, el cambio de una posición, ¿verdad? El cambio de posición con respecto a una unidad de tiempo sería la velocidad. Esto más o menos sería la velocidad que el estudiante en la que el estudiante está, podríamos decir que esa es su velocidad, ¿verdad? Así se representa. Entonces, luego de eso, hay otra actividad o sea, las actividades tiene preguntas sobre lo que usted va a hacer la gráfica, entonces tiene que llenar eso también. Y después nos indica, hay unas preguntas allí que se responden con la fórmula que estábamos viendo anteriormente, esta de esto, ¿verdad? Y esta actividad, ¿verdad? Hecha así, se ve de una manera, o sea, es más comprensible. Entonces, esa va a ser la actividad que voy a estar subiendo, la teoría y todo eso para que ustedes la suban a la plataforma, pero tienen que hacer esto, o sea, para que sepan cómo hacerlo.
en una, o sea, cada gráfica en una hoja o en la mitad de la hoja, pues. A veces en una hoja le caben dos, para que sea más específico. Y la próxima clase vamos a estar viendo lo que son las fórmulas de cinemática, las ecuaciones de cinemática para los problemas de aplicación. Entonces, antes de continuar con esto aquí, siempre que un vector, el vector desplazamiento, tiene una posición inicial, una posición final, siempre a veces, se representa de diversas maneras. Esta es una posición inicial. Pues, desplazamiento, bueno, es el cambio de 67 menos 10, ¿verdad? Entonces sería 57 metros. Eso es el desplazamiento. ¿Por qué? Porque, bueno, a veces uno le puede colocar una gráfica. Una gráfica, así como está allá. Que la gráfica sea, disque, bueno, la gráfica así. Entonces aquí este es el desplazamiento, la distancia, desplazamiento, metro, y este es el tiempo. Y dice, bueno, entre 5 y 10 segundos, ¿verdad? ¿Qué sucedió entre 5 y 10 segundos? Bueno, ¿o qué pasó aquí? O sea, analizar las gráficas dan mucha información, y a la vez, si usted hace un problema y lo grafica, también le puede dar información, porque le puede ayudar a resolverlo de una forma más rápida o más sencilla, ¿verdad? Y entonces, o sea, es como una ayuda extra, ¿verdad? Porque si te está haciendo un problema y el problema es un poquito complejo de verlo así a simple vista, usted haga un dibujo, un diagrama, y bueno, ubique si es un carrito que va por aquí, ¿verdad? Usted, y esta es su posición final, usted haga el dibujito y así se va guiando, ¿no? O sea, todo eso es importante, que son consejos para poder hacer los problemas de una manera más sencilla, los problemas de aplicación que vienen después. Así que, entonces, analizando eso de la gráfica, para que ustedes tengan una leve visión de qué es lo que, o para qué son importantes las gráficas, ¿no? Y para qué se usan. Luego, si una gráfica es del tiempo versus la distancia, el trazo que representa la gráfica, bueno, esa es la velocidad. Si es de velocidad entre distancia, entre tiempo, ¿qué es lo que queda allí? Bueno, es la distancia. Bueno, todas esas cosas se van conjugando, ¿verdad? Y de repente, si aquí le preguntan cuál es el desplazamiento total, entonces ya ahí tiene que hacer otra cosa, ¿verdad? Tiene que buscar cuáles son la suma de todos los desplazamientos para ver cuánto avanzó, ¿verdad? A lo largo del recorrido del objeto, o lo que estemos viendo en ese momento. Entonces, es importante, ¿verdad?, que al hacer la gráfica analicen bien cómo van los movimientos, cómo les salen las gráficas, ¿verdad? A veces a algunas le van a salir raras, pero es por la cantidad de datos. O sea, no todas las veces le va a salir una recta, le va a salir, ¿verdad? Entonces, eso varía dependiendo de la tabla de datos que tengamos en ese momento, y específicamente de eso que estamos trabajando ahorita. Entonces, va a cambiar un poco la dinámica
eso.